Bienvenidos a los misterios de la luna en Semana Santa. Ya sabéis que soy Luz, estáis aquí en el canal de Tu Luz Espiritual y podéis contactar conmigo en cualquier momento o por cualquier red social. Vamos a tratar hoy el tema de la luna, esos misterios de la luna llena en Semana Santa, y este año cae pues en ese Jueves Santo. Mirar, podemos remontarnos o explicar este fenómeno en el año 325. En aquel momento, pues el concilio de Nicea fue cuando decidió que el domingo de Pascua tendría lugar tras la primera luna llena que sucediera después del equinoccio de primavera. Por eso la Semana Santa puede variar de unos años a otros dependiendo de cómo pille esa luna, ese ciclo lunar que tiene que estar lleno. Nada más pasar el equinoccio. Ha habido años que nada más pasar el equinoccio había luna llena y la Semana Santa se ha adelantado a ese mes de marzo. O por el contrario, se retrasa un mes o unos días después de que se produzca ese equinoccio, ya que desde siempre el equinoccio de primavera era el momento donde, después de la soledad del invierno, empezaban a florecer todo tipo de plantas, todo tipo de semillas plantadas con anterioridad. Si hablamos de la espiritualidad o del ser humano, del individuo, se supone que empezaban a florecer o que el individuo empezaba a disfrutar de más luz, más claridad, cambio de hora y sobre todo, bueno, pues a sacar de sí lo mejor de ese espíritu que durante las épocas de menos luz o durante ese invierno, pues había habido un recogimiento espiritual. Esta luna es la denominada luna llena rosa y ya os he explicado muchas veces en otros momentos, otros vídeos, que no es porque tenga color rosa, sino porque verdaderamente, bueno, pues manifiesta que esos frutos, esas florecillas de color rosa, empezaban a florecer. Por eso se la conoce con este nombre. Y además que, mirar, muchas veces es como que las personas que estén un poco más asociadas a la iglesia, a ese culto a Jesucristo, pues hacen un cálculo de cuándo empieza la Semana Santa según los ciclos lunares, no por fechas, por meses, por números, sino por verdaderamente cuando esa luna empieza a tener ese crecimiento para llegar a ser llena y dará lugar a esa Semana Santa. Pues la luna llena tiene que ver con ese ciclo, con la Pascua, ya que se celebra con ella la resurrección. Y es el primer domingo después de la luna llena que sigue, como acabamos de decir, al equinoccio de primavera. Es decir, esa luna está completa, esa luna nos indica que todo llega, todo es posible y que todo se culmina gracias al redondeo completo, a la luz que redondea completamente a el ciclo lunar. Mirad, muchas veces se ha tenido en cuenta que los misterios del Rosario, que también hemos hablado muchas veces de ellos, cuentan la Biblia, que en esa última noche donde Jesús celebra la oración en el huerto, pues tuvo lugar en una noche de una gran luz, porque aquí en aquella época, claro está, no existían todo tipo de luces que tenemos hoy en día, y ni mucho menos la electricidad. De ahí que, bueno, bíblicamente siempre se haya hecho como mucha mención a que la luna estaba llena y verdaderamente sí que dejaba ver esas escenas que muchas veces se han pintado en los cuadros de esa última cena totalmente iluminada. La luna también tiene que ver con el ser, con el espíritu y, cómo no, siempre que está llena, es una advertencia de los valores
los dones y el recorrido de la luz que nos puede mostrar ese astro a la hora de poder ver en los senderos, en aquellas cosas oscuras de la vida y solucionar o poder tener la solución un poco más aparente en nuestras manos de aquellas cosas que normalmente no vemos, ya que se asocia a la euforia, a los excesos, a la plenitud, al logro, si tenemos que hablar de cara al ser humano. Las fases de esa luna llena, yo os diría que, como ya sabéis, se cumplen cada mes. Pero cada mes nos advierten del recorrido que espiritualmente deberíamos de hacer a lo largo de nuestra vida. Las fases oscuras, con esa luna nueva o negra, en las que a lo mejor no vemos demasiado bien no solo el camino, sino las decisiones que tenemos que tomar, por dónde tenemos que ir. Cuando esa luna alcanza o empieza a crecer, alcanzando crecimiento, perdón por la redundancia, hasta que llega a ser llena, serían los caminares, los senderos, los destinos, las decisiones que vamos tomando, algunas acertadas, otras un tanto menos, que llegan a culminar en esa luna llena, donde una vez, no sé si denominar tomadas decisiones, avanzando en el espíritu, avanzando en el alma, pues podemos corregir o saber perfectamente si hemos acertado o hemos errado en aquellas cosas que se han ido presentando en la vida o en ese ciclo lunar y hemos ido, pues acompañándonos de esa ser y de esa luz espiritual. Cuando la luna empieza a menguar, se recuerda ese estado donde muchas veces no se ve y muchas veces, ya sabéis que dice la bienaventuranza de bienaventurados aquellos que creen sin ver, porque sienten, porque desarrollan una intuición distinta, que todos podemos llegar a ella con un poquito de trabajo y con un poquito de esfuerzo, que es lo que yo creo que la mayoría de las veces nos da una pereza incalculable. Cuando la luna empieza a decrecer, mostraría un poco también las debilidades, aquellas zonas oscuras, no solo en nuestra vida, sino también en nuestro ser, hasta que verdaderamente se muestra negra, es decir, no podemos ver luna, aunque la luna sigue estando. Cuando la luna negra se apodera un poco de lo que sería el firmamento, el cielo, el universo, deberíamos de reflexionar sobre todos aquellos puntos que a lo mejor no estamos haciendo bien, no están funcionando en el proyecto de vida que nos hemos marcado, para lo cual hay que saber qué proyecto de vida nos hemos marcado. Porque muchas veces vamos como con el oleaje del mar, ¿no? Según viene la ola, voy, vengo, voy, pero sin tener, iba a decir, muchísimas cosas claras. Bueno, algunas de ellas, tampoco vamos a pasarnos. Se suele decir que después de esa oración de Jesús en el huerto, el Jueves Santo, empezó la traición de Judas, traición que reflejaría las que nosotros también hemos pasado y ojalá no nos queden muchas por pasar, por parte de seres semejantes a nosotros, los humanos. Traiciones que en ocasiones ya hemos visto con antelación, hemos intuido que no nos podíamos fiar de esa situación, de esa persona, porque verdaderamente iba a terminar traicionándonos.
Son muchísimas veces las expresiones de pareces Judas, ya que estamos clasificando o denominando a esa persona como un traidor o una traidora dentro de lo que sería nuestro ámbito de vida o cómo nosotros vemos esa vida. Porque no sé si os habéis preguntado alguna vez si a lo mejor nosotros hemos actuado como Judas, alguna o muchas veces, traicionando a los demás, a esas personas cercanas a nosotros, por nuestro bien propio, por una razón acumulativo de cosas que, bueno, pues el resto de las personas han ido aprovechándose en nuestro ser. Y muchas veces no nos damos cuenta que a lo mejor esa traición, que nosotros no vemos tan clara, porque nosotros, bueno, nos podríamos considerar casi siempre como perfectos, como sin faltas, sin cosas que a lo mejor sí vemos en el otro. De ahí el dicho de ver la paja en el ojo ajeno y no ver el pajar que tienes dentro en tu propia casa. Y muchas veces esta luna lo único que hace es de actuar como espejo. Proyecta sobre cada uno de nosotros aquellas situaciones donde durante todo ese mes, ese ciclo lunar, no han estado bien controladas en nuestro ser. Por eso muchas veces esa luna, cuando llega a estar llena, que siempre provoca diferentes magnetismos, que suba o que baje la marea, que haya mejor pesca, es decir, que verdaderamente sí que ese magnetismo se deja y se palpa en todos y cada uno de los ambientes, nos afecta y en ocasiones de manera especialmente peleona, ya que hasta nosotros decimos, bueno, pues será que va a haber luna llena, porque es que estoy que no me soporto ni yo, y encima me ha pasado esto y lo otro y lo otro y lo otro. Bueno, pues caer siempre en que esas cosas que suceden o pasan cuando el ciclo lunar se va a cumplir, porque llega esa luna llena, no serían nada más que el malestar vibracional que verdaderamente produce esa luna llena en nosotros, porque nuestra frecuencia durante ese ciclo, en esos días, no ha estado bien ajustada o no está en ese momento del ciclo lunar bien ajustada. De ahí que ese Jueves Santo no solo nos recuerde que por última vez Jesús cenó con sus discípulos, que todos tendremos una última vez, un último despertar, un último día de ir a la compra, un último día de leer un libro, de tomar un café. Porque después vendrá el recogimiento último y final, donde llevaremos a nuestro alma, o mejor dicho, donde nuestro alma irá, se devolverá a ella sola, a lo que sería la luz plena, a lo que sería verdaderamente, bueno, pues el recordatorio final de dónde vamos a terminar y de dónde queremos llegar, espiritualmente hablando, en el recorrido de nuestra vida. Son muchas las cosas que se dicen con respecto a la luna llena en la época de Cuaresma, que culminará en esta luna rosa, que se pueden o no se pueden hacer, que convendría que para tener más suerte o menos suerte. Y yo os diría que todas ellas dependen de lo que vosotros también optéis por hacer
o deshacer. Luna llena de la primavera en la que yo recapitularía, perdonar, cosas que nos han llevado hasta ella, situaciones en las que nos hemos visto desbordados o nos han desbordado, cómo hemos actuado con respecto a muchas de las que han sido creencias, bien por fe, bien por espiritualidad o bien por intuición, que serían las mejores. Y mirar, tener un momento para esos misterios del jueves, donde al final Jesús es apresado. ¿Cuántas veces nos sentimos presas? Al final Jesús es atado a la columna. ¿Cuántas veces nos sentimos atados a diferentes situaciones de las que no nos podemos librar? No sabemos cómo librarnos, pero que nos están haciendo demasiado callo. Jesús sufrió la flagelación atado a esa columna. ¿Cuántas veces nos flagelamos nosotros mismos? No literalmente hablando, pero sí por las circunstancias, por consentimientos, para verdaderamente terminar cargando con la cruz. Cruz o cruces que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, inclusive ahora mismo podéis sentir el peso de esa cruz y que muchas veces no sabemos cómo librarnos de ella o de ellas. Y todos nos hemos sentido, pues un poquito crucificados y sin saber muy bien de qué manera podríamos o podíamos librarnos de esas ataduras, de esa presión, de esa muerte, que muchas veces no es nada más que el recordatorio de hay que morir para vivir, que es lo que simbolizaría o lo que nos va a recordar este astro en esta gran luna llena rosa de Semana Santa. Disfrutarla.